Dando comienzo a nuestra actividad del día de hoy, debemos establecer que las emergencias obstétricas siempre van a ser una de las más frecuentes al compararlas con el resto de las prácticas médicas en el área de emergencia. Sin embargo, y de manera muy afortunada, el tema que nos reúne el día de hoy, el cual es la distocia de hombro, no es de las más frecuentes, pero sí de las más necesarias de conocer y de cómo actuar en consecuencia cuando se presente, ya que suele ser un evento muy dramático, aunque en ocasiones solo represente unos pocos minutos, ya que significa el poder obtener con bien el producto de la gestación, el cual en pocos minutos puede complicarse de manera notoria o incluso grave. Y es acá donde gana la total importancia el conocer cómo actuar de forma correcta para enfrentar dicho evento. Por ello, sin más dilación, comencemos a conversar sobre la distocia de hombro. La distocia de hombro ocurre típicamente cuando la sínfisis del pubis obstruye el descenso del hombro anterior, pero también puede deberse a la impactación del hombro posterior en el promontorio del sacro materno, por lo que puede ocurrir una ubicación antero-posterior persistente de los hombros fetales en el borde pélvico cuando existe una mayor resistencia entre el feto y las paredes vaginales, por ejemplo, en el contexto de la macrosomía fetal, o cuando hay un tórax fetal grande en relación con el diámetro biparietal, por ejemplo en los fetos de mujeres diabéticas, y cuando no se produce rotación del tronco, por ejemplo con los trabajos de partos precipitados. Recuerden los mecanismos del trabajo de parto, que tanto la cabeza como los hombros deben atravesar el canal del parto en los diámetros más favorables, los cuales son los diámetros oblicuos, y de no acomodarse en ellos y de permanecer en los diámetros anteroposteriores hace más posible que se produzca esta alteración en la mecánica del trabajo de parto, como es el hecho de que los hombros, sea uno o sean los dos, se queden impactados contra la pelvis materna. Antes de entrar en profundidad en el tema, hagamos un breve paréntesis histórico para establecer cómo ha sido la evolución del manejo de esta patología a lo largo del estudio médico-científico de la misma. La distocia de hombro se ha descrito en la literatura médica durante al menos 2 siglos. Schwartz, en el año de 1960, citó a William Smellie, uno de los primeros médicos especialistas en obstetricia, que escribió en 1730 lo siguiente, y cito textualmente, abro comillas: una llamada repentina de una dama en trabajo de parto. El parto de la cabeza del niño se había producido ya hacía un tiempo prolongado, hasta incluso con una fuerte tracción de la partera, el hombro, notablemente grande, evitaba el parto. Fui llamado por parteras a muchos casos de este tipo, en los que el niño moría frecuentemente. Cierro comillas. También en su primera edición de Obstetricia, de Williams, en el año de 1903, advierte contra la aplicación de una tracción excesiva para evitar el estiramiento traumático del plexo braquial. Por otro lado, Morris, en 1955, dio la descripción exacta de lo que es ya clásico el concepto de la distocia de hombro y describía gráficamente el fenómeno clínico de una distocia de hombros anchos. Pero incluso en una fecha tan tardía como 1966, la distocia del hombro recibió relativamente poca atención. Por ejemplo, en la 13ª edición de Obstetricia de Williams por Eastman y Hellman de 1966, solo se dedica una página al tema. Por el contrario, este capítulo contemporáneo, actualmente completo, está dedicado a la distocia de hombro y su manejo. Existen reportes históricos sobre esta entidad en los cuales se narran casos en forma de historias y de sucesos que más que médicos tenían una connotación épica. Por ejemplo, Bridge de Seville, el 15 de enero de 1879, en Ohio, Estados Unidos, describió la atención de un parto de 3 días de duración, con un polidranio de 24 litros, el cual se acompañó de un parto instrumentado. Sin embargo, el mayor problema se suscitó al momento de la extracción del diámetro biacromial, cuando literalmente los hombros quedaron atrapados, motivo por el cual otro obstetra, el doctor Robinson de Worcester, aplicó tracción con una cinta sobre el cuello, aunada a tracción descendente bilateral, para al final lograr un varón de 10.8 kilos y 76 centímetros. Pese a estos antecedentes, el concepto parece haber sido empleado por primera vez por Fuchs en 1902, durante la explicación de esta entidad a Chamberlain en un comunicado
para que después éste mismo lo divulgara. Quizás haya mucho de mito en el recuento histórico, pero no deja de sorprendernos cómo ha sido un problema enorme en el proceso de atención de algunos partos en el devenir de la historia, ya que la distocia de hombros es una de las complicaciones más temidas y dramáticas con las que se enfrentan los obstetras. Es una verdadera emergencia y cuando ocurre puede determinar altas tasas de morbilidad materna, así como de morbilidad y mortalidad neonatales. Llegamos al punto de la definición. Comencemos a establecer lo que han dicho los autores. Y empezamos diciendo lo siguiente, que la distocia de hombro se puede definir como la inhabilidad de los hombros fetales para salir luego de la cabeza fetal, sin la ayuda de maniobras específicas, con excepción de la tracción suave hacia abajo en la cabeza. De manera similar, establece el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos que se trata del fracaso de obtener el desprendimiento del hombro o de los hombros con una suave tracción hacia abajo de la cabeza fetal, ameritando maniobras obstétricas adicionales para conseguir el parto. En esto coinciden estos autores. Ahora, con respecto al factor fuerza, el movimiento relativo entre la cabeza y el cuerpo ocurre como una función de fuerzas uterinas, el estrecho de la pelvis y de la atracción clínica. La magnitud de las fuerzas uterinas es suficiente para causar daño al plexo braquial, ya que son transmitidas axialmente, pero que normalmente no producen la desviación lateral de la cabeza necesaria para elongar al plexo braquial más allá de su límite elástico, por ejemplo, en la situación transversa o en el asinclitismo. Sin embargo, las fuerzas del parto se han clasificado en dos categorías, exógenas y endógenas. Las fuerzas endógenas consisten de fuerzas uterinas contráctiles y fuerzas maternas expulsivas. La tracción típica usada en un parto de rutina varía de 0 a 10 libras. Esto puede incrementar a más de 20 libras durante un parto con distocia de hombros. Y así se pueden distinguir 3 niveles de dificultad en el parto: de rutina, difícil y de distocia de hombros. Serían las 3 categorías. Por ello, hay una significativa contribución de fuerzas maternas expulsivas en la compresión del plexo braquial por el pubis durante un evento de distocia de hombros. Ahora bien, la tracción de rutina se define como la tracción requerida para el parto de los hombros en un parto vaginal normal donde no hay dificultad con los hombros. La tracción axial es tracción en línea con la espina fetal, es decir, sin desviación lateral, manteniendo totalmente el eje corporal. En este sentido, cuando hablamos del desprendimiento del hombro anterior, el que se encuentra en relación con la sínfisis del pubis, la tracción axial es aquella que se realiza cuando se hace tracción gentil, suave, de la cabeza hacia abajo, manteniendo el eje de la columna fetal en el eje axial. El tiempo promedio transcurrido entre el nacimiento de la cabeza y el del cuerpo en partos normales fue de 24 segundos en comparación con 79 segundos en presencia de distocia de hombros. El intervalo de 60 segundos se seleccionó porque en su estudio correspondía aproximadamente a 2 desviaciones estándar por encima del valor medio del intervalo cabeza-cuerpo en los partos no complicados. Por ello, estos investigadores propusieron que se usara un lapso mayor de 60 segundos entre el nacimiento de la cabeza y el del cuerpo para definir distocia de hombros también. Ahora, conjugando los detalles expuestos por los investigadores para formalizar y darle forma al concepto, de manera más objetiva se propuso definirla como un intervalo de tiempo prolongado entre el desprendimiento de la cabeza y del cuerpo fetal de más de 60 segundos y o la necesidad de practicar maniobras adicionales, cualquiera de las circunstancias que se presente. En este esquema resumido de un parto normal, vemos cómo se produce el desprendimiento de la cabeza. Luego, realiza la rotación externa de la cabeza
que mientras esto sucede se está realizando de manera simultánea la rotación interna de los hombros y que luego se produce el nacimiento del hombro anterior y finalmente el del hombro posterior con la eventual salida del resto del cuerpo fetal. Esto en condiciones normales. Ahora, fíjense que la distocia de hombro se produce cuando el hombro anterior fetal, o menos comúnmente el posterior, se impactan contra la sínfisis púbica o el promontorio del sacro materno, porque el diámetro biacromial normalmente entra en la pelvis en un ángulo oblicuo, con el hombro posterior por delante del anterior, y se produce la rotación a antero-posterior en la salida de la pelvis, con la rotación externa de la cabeza fetal. Es allí que el hombro anterior entonces puede deslizarse bajo la sínfisis del pubis. Si los hombros fetales permanecen en posición antero-posterior durante el descenso o descienden simultáneamente, se puede producir la impactación de alguno de ellos con la sínfisis púbica o el promontorio. Si la cabeza continúa descendiendo con algún hombro impactado, se puede producir lesión del plexo braquial por estiramiento. También la compresión del cordón umbilical o de los vasos del cuello fetal pueden producir daños hipóxicos al cerebro fetal e incluso la muerte por asfixia. Por ello, la distocia de hombro puede asociarse a una alta morbilidad y mortalidad perinatales incluso cuando se maneja apropiadamente. Y en esta animación en 3D observamos cómo se produce la detención del descenso del hombro anterior al impactarse contra la sínfisis del pubis. Podemos observar cómo desciende la cabeza a través de la pelvis y fíjense que los hombros van descendiendo en un diámetro antero-posterior de la pelvis y no en el oblicuo como debería ser. Y al impactarse el hombro anterior con la sínfisis púbica y continuar descendiendo la cabeza, esto provoca el estiramiento del plexo braquial con la probable lesión del mismo. Conociendo que tanto el hombro anterior como el posterior pueden impactarse contra la pelvis materna, se clasifica según sea uno o dos los hombros impactados, es decir, de forma alta cuando ambos hombros fallan en el encajamiento y la forma baja cuando es un hombro el que falla en el encajamiento, usualmente el hombro anterior. También podemos conseguir en la literatura que dependiendo del hombro impactado se distinguen tres variedades de distocia de hombro, la cual es más o menos similar a la anterior, pero se basa en especificar cuál es el hombro impactado y queda de la siguiente manera: anterior, la más frecuente, que es al impactarse con la sínfisis del pubis; la posterior, cuando lo hace con el promontorio; y la bilateral, cuando son los dos hombros impactados al mismo tiempo, la cual es más grave, pero excepcional. Ahora seguimos con el punto concerniente a la incidencia. La incidencia informada de distocia de hombro entre los partos vaginales de fetos en la presentación de vértice oscila entre 0.2% y el 3%. Las razones para la variación en las tasas informadas incluyen las diferencias en la definición de distocia de hombro, la variabilidad entre las poblaciones de estudios y la dependencia en el juicio clínico del proveedor de servicios de salud para determinar si las maniobras auxiliares son realmente necesarias. Existe una amplia variación en la incidencia informada de distocia de hombro. Los estudios que implican la mayor cantidad de partos vaginales, que van de 34.800 a 267.000 partos, según las guías del Royal College of Obstetricians and Gynecologists, informan incidencia entre 0,5 y 0,70. Gracias a Dios, como comentaba recién, la incidencia de distocia de hombro no es tan frecuente, pero es una patología que es absolutamente necesaria conocer y sobre todo el manejo de la misma debido a la repercusión que puede representar tanto para la madre como para el feto. Punto siguiente: factores de riesgo. Según los factores de riesgo conocidos, ¿se puede predecir con precisión la distocia de hombros? Pues, aunque hay una serie de factores de riesgo conocidos, la distocia de hombro no se puede predecir ni prevenir con precisión. Los médicos deben conocer los factores de riesgo de la distocia de hombros para anticipar aquellos partos de alto riesgo y deben estar preparados para abordar esta complicación en todos los partos. Clásicamente, la distocia de hombro se ha asociado a numerosos factores de riesgo anteparto e intraparto, aunque ninguno de ellos ha demostrado una asociación estadísticamente significativa y tanto aislados como en combinación, su valor predictivo positivo es bajo.
Los estudios han demostrado que los factores de riesgo antes del embarazo, anteparto e intraparto incluso tienen un valor predictivo extremadamente bajo para la distocia de hombros. Por ello, la distocia de hombros es una urgencia obstétrica catalogada como impredecible e imprevisible que pone a la mujer embarazada y al feto en riesgo de lesión. Este es un detalle muy importante a tomar en consideración, sobre todo dentro del marco jurídico, para poder establecer los extremos legales, sobre todo cuando se quieren establecer faltas, para lograr definir si hubo una acción adecuada o no desde la práctica de atención médica. Y acá, entonces, es importante tener claro que la mayoría de las organizaciones, por no decir todas, que han publicado oficialmente, tanto nacional como internacionalmente, guías o protocolos o datos basados en evidencias, han dejado claro que la distocia de hombros es una urgencia obstétrica, pero la cual es impredecible e imprevisible. El Royal College también publica que las evaluaciones de riesgo para la predicción de la distocia de hombros no son lo suficientemente predictivas para permitir la prevención de la gran mayoría de los casos. Esto avala lo que comentaba recién sobre las publicaciones de las grandes organizaciones que han publicado sus protocolos o guías en donde establecen la baja predicción de la distocia de hombros. Otra institución importante, como la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, SEGO, agrega lo siguiente con respecto a la predecibilidad de la distocia de hombros. Dice que la distocia de hombros es un evento impredecible, que el riesgo de lesión permanente del plexo braquial es virtualmente imposible de predecir. Aunque el peso fetal estimado sea más de 4 kilos, la distocia de hombros no se puede predecir ni por las características clínicas ni por la evolución del trabajo de parto y por lo tanto la distocia de hombros no constituye una evidencia de mala praxis. Otro dato a tener en consideración con respecto al marco jurídico. Sin embargo, es completamente cierto que existen factores de riesgo para que un parto tenga mayores probabilidades de complicarse con una distocia de hombros, siendo muy importantes el incremento en el peso fetal al momento del parto y la diabetes materna. Por esto, es que es absolutamente necesario conocer siempre el peso fetal estimado, tanto clínico como ecográfico. Y el ecográfico se recomienda que no tenga más de 15 días la ecografía realizada. Se ha demostrado que el aumento del peso al nacer y la diabetes materna están asociados con una mayor incidencia de distocia de hombros. Sin embargo, la mayoría de los casos ocurren en mujeres no diabéticas con bebés de tamaño normal. En un estudio de 221 nacimientos con distocia de hombros en una sola institución, más de la mitad de los bebés pesaban menos de 4 kilos y el 80% de las mujeres no eran diabéticas. Otro estudio mostró que la presencia de diabetes materna y macrosomía fetal predecía con precisión solo el 55% de los casos de distocia de hombros. Además, los estudios han demostrado que otros factores de riesgo obstétricos propuestos para la distocia de hombros, incluido el peso materno excesivo o el aumento de peso, el parto vaginal, operatorio, el uso de oxitocina, la multiparidad, el uso epidural, la segunda etapa precipitada y prolongada del trabajo de parto, solos o en combinación, son malos predictores de distocia de hombros. ¿Las anomalías del trabajo de parto predicen la distocia de hombros? Bueno, según el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, encontraron en su revisión que solo 4 estudios han evaluado específicamente los patrones del trabajo de parto en pacientes que desarrollaron distocia de hombros o lesión neonatal. En 3 de los 4 estudios, los autores concluyeron que no había un patrón particular de trabajo de parto prolongado o precipitado que predijera con precisión la distocia de hombros o la lesión neonatal. El estudio más grande, que comparó 276 casos consecutivos de distocia de hombros con 600 controles emparejados, encontró que los patrones de trabajo de parto no predecían la distocia de hombros entre ninguno de los participantes, incluso aquellos con diabetes o macrosomía. De manera similar, un análisis retrospectivo de 52 casos de distocia de hombros no informó diferencias en la dilatación prolongada o la duración media de la segunda etapa del trabajo de parto en mujeres que experimentaron distocia de hombros en comparación con controles emparejados. Otra vez, según la revisión publicada por el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, ACOG, un estudio de casos y controles de 80 casos de distocia de hombros señaló que el trabajo de parto precipitado fue la anomalía del trabajo de parto más común observada en la distocia de hombros. Sin embargo,
No hubo diferencia en la tasa de trabajos de parto precipitado o prolongado en casos y controles. Un estudio encontró una asociación significativa entre la anomalía de la fase activa y la distocia de hombros. Sin embargo, solo se incluyeron 36 pacientes. Por el contrario, un estudio multicéntrico grande, reciente, con más de 100.000 mujeres, que se llevó a cabo en los Estados Unidos, encontró que una segunda etapa prolongada no se asoció con un aumento estadísticamente significativo en el riesgo de distocia de hombros entre pacientes nulíparas o multíparas. Aunque las anomalías del trabajo de parto no son por sí mismas altamente predictivas de distocia de hombros, algunos factores de riesgo individuales para una segunda etapa prolongada del trabajo de parto, como un peso elevado al nacer, y las intervenciones que pueden ocurrir en el contexto de una segunda etapa prolongada, como el parto quirúrgico en la parte media de la pelvis, se han asociado con un mayor riesgo de distocia de hombros, particularmente cuando se encuentran en combinación. Por lo tanto, el médico debe tener una mayor conciencia de la distocia de hombros en estas situaciones, aunque el uso juicioso del parto vaginal operatorio es razonable incluso cuando existen factores de riesgo. Se debe asesorar al paciente sobre estos riesgos. Se debe tener precaución y se deben hacer preparativos para la posibilidad de encontrar distocia de hombros. Los nacidos de madres diabéticas presentan un riesgo de 2 a 4 veces superior si se comparan con niños del mismo peso de madres no diabéticas de presentar una distocia de hombros. De esto nacen algunas recomendaciones preventivas, como por ejemplo que el Colegio Americano afirma que es razonable y considera ofrecer una cesárea profiláctica cuando el peso fetal estimado es mayor de 4,5 kilos en gestantes diabéticas o mayor de 5 kilos en las no diabéticas. Sin embargo, el Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos considera innecesaria la estimación del peso fetal en gestantes de bajo riesgo y por lo tanto no establece ninguna recomendación en referencia al peso fetal en mujeres no diabéticas, sumándose a la recomendación de cesárea profiláctica en las diabéticas con el peso fetal estimado en más de 4,5 kilos. Porque si se practicara una cesárea electiva a todas las gestantes no diabéticas cuyo peso fetal estimado fuera de más de 4,5 kilos, se necesitarían 3.695 cesáreas para prevenir una lesión permanente del plexo braquial. Y dada la mayor mortalidad materna de la cesárea sobre el parto vaginal, cabría esperar una muerte materna por cada 3,2 lesiones permanentes del plexo braquial evitadas. La distocia de hombros previa es un factor de riesgo para la distocia de hombros recurrente, aunque los informes indican que la tasa de recurrencia oscila entre el 1% y el 16,7%, la mayoría de los estudios informan que la incidencia de recurrencia es de al menos el 10%, por lo que las pacientes con distocia de hombros previa tienen un mayor riesgo de distocia de hombros recurrente en un embarazo posterior. También, la diferencia entre el diámetro abdominal fetal y el diámetro biparietal obtenida por ecografía se ha evaluado como predictor de distocia de hombros y no se ha encontrado que sea clínicamente útil. Los pocos estudios que evalúan esta medida se han visto obstaculizados por su carácter retrospectivo, las dificultades para medir el contorno abdominal fetal a una edad gestacional avanzada, el número limitado de casos de distocia de hombros y la falta de aplicabilidad a la población obstétrica general. ¿Cuál es la probabilidad de distocia de hombros recurrente en un embarazo posterior? Como se ha dicho recién, la distocia de hombros previa es un factor de riesgo para la distocia de hombros recurrente. Aunque los informes indican que la tasa de recurrencia oscila entre el 1 y el 16%, la mayoría de los estudios informan que la incidencia de recurrencia es de al menos el 10%. Sin embargo, la verdadera incidencia puede permanecer desconocida, porque los médicos y las pacientes a menudo eligen no intentar una prueba de trabajo de parto cuando hay antecedentes de parto complicado o de un bebé lesionado. Cuando hay antecedentes de distocia de hombros, los eventos previos al parto deben ser discutidos con la paciente, preferiblemente antes del periodo intraparto. Aunque no existen factores confiables que permitan predecir con precisión la recurrencia, en pacientes con antecedentes de distocia de hombros se debe evaluar el peso fetal estimado, la edad gestacional, la intolerancia materna a la glucosa y la gravedad de la lesión neonatal previa.
Los riesgos y beneficios potenciales de la cesárea deben discutirse con la paciente, debido a que la mayoría de los partos subsiguientes no se complicarán con distocia de hombros. No se recomienda la cesárea electiva universal para pacientes con antecedente de distocia de hombros. Sin embargo, se recomienda una planificación cuidadosa del parto, teniendo en cuenta la información clínica disponible, los planes de embarazo futuro y las preferencias de la paciente. Acá es donde toma grandísima importancia el no olvidar nunca el consentimiento informado legítimamente declarado para el parto vaginal, explicando detalladamente todas estas complicaciones y exponiendo las posibilidades de resolución terapéutica y esclarecer de forma amplia y diáfana las complicaciones posibles de cada parte del proceso. La SEGO establece una serie de factores de riesgo a tener en consideración ante parto para tratar de predecir o por lo menos sospechar la posibilidad de presentación de la distocia de hombro. Aunque existen factores de riesgo asociados a la distocia de hombro que pueden identificarse antes o durante el trabajo de parto, estos son tan comunes que carecen tanto de sensibilidad como de especificidad. Por otro lado, la mayoría de los casos de distocia de hombro ocurre en ausencia de factores de riesgo identificables. La macrosomía fetal es el factor asociado de forma más sólida con la distocia de hombro. En los recién nacidos con un peso entre 4 kilos y 4 kilos 750 gramos se presenta en un 5 a 14% de los partos, alcanzando tasas del 15 al 21% en aquellos mayores de 4 kilos 700 o 5 kilos, según las series publicadas por la SEGO. Por otro lado, aproximadamente el 50% de los casos de distocia de hombro ocurren en neonatos con peso menor de 4 kilos. La diabetes materna, que es otro de los factores de riesgo, en este caso los hijos de madres diabéticas tienen un riesgo de macrosomía multiplicado por 2 a 6 veces comparado con los hijos de madres no diabéticas, presentando además una configuración corporal diferente con un aumento de la relación del tamaño hombro-cabeza y tórax-cabeza. Esto incrementa el riesgo de distocia de hombro en estos niños, incluso por debajo de los 4 kilos. Con respecto a los antecedentes de distocia de hombro, la incidencia de recurrencia de la distocia de hombro varía del 1 al 25% en los distintos estudios retrospectivos revisados por esta publicación, siendo la asociación con la macrosomía fetal la que peores resultados presenta. Sin embargo, el 96% de los casos de distocia de hombro en un segundo parto tienen lugar en mujeres sin historia previa de esta complicación, por lo que el hecho de no haber tenido una distocia de hombro en una primera gestación no exime del riesgo de padecerla en el siguiente parto. Fíjense que esta aseveración última le sigue otorgando el carácter de imprevisibilidad a la distocia de hombros. Los recién nacidos masculinos suelen pesar más que las recién nacidas femeninas a cualquier edad gestacional y por lo tanto constituyen una proporción mayor de recién nacidos con un peso al nacer superior a 4 kilos 500. Aunque el peso se asocie a dicha patología, ya hemos mencionado que el 50% de las distocias de hombros ocurren en neonatos que pesaron menos de 4 kilos. Aunque la macrosomía fetal es el factor de riesgo más importante, su valor en la prevención de la distocia de hombro es baja. La mayoría de los recién nacidos con peso al nacimiento mayor de 4 kilos 500 no desarrollan esta complicación y aproximadamente la mitad de los casos de distocia de hombro se presentan en recién nacidos menores de 4 kilos. Aunque la estimación clínica del peso fetal es poco fiable y la valoración ecográfica en el tercer trimestre tiene un margen de error de al menos un 10% y una sensibilidad que no llega al 70% para la macrosomía, es por ello que la inducción del parto y la cesárea electiva en gestantes no diabéticas con sospecha de macrosomía fetal no ha demostrado prevenir la distocia de hombro y que se considere innecesaria la estimación del peso fetal en gestantes de bajo riesgo como lo establece el Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos. Y de igual manera, la SEGO también establece factores de riesgo intraparto, como son periodo de dilatación prolongado, periodo expulsivo prolongado, conducción del trabajo de parto con oxitocina, parto instrumental y parto precipitado. Con respecto al parto instrumental, es el factor obstétrico que más se asocia con la distocia de hombro, llegando incluso a duplicar el riesgo de la misma, sin que se pueda establecer una relación de causa-efecto. Se acepta que la alteración que va a generar la distocia de hombro produce la prolongación del expulsivo y por tanto la práctica de un parto instrumental. En presencia de la suma de factores de riesgo para distocia de hombro, se debe ser prudente en la indicación del parto instrumental para la extracción fetal. Por tanto,
Podemos establecer que según los sistemas de predicción disponibles hasta la fecha, es imposible prever con exactitud que una paciente pueda o no presentar una distosia de hombros. Solo podríamos sospecharlo. Es decir, que no se puede considerar mala praxis médica el que se presente una distosia de hombro. Lo que se puede quedar a establecer posteriormente es si fue o no apegado a la lex artis, es el manejo subsiguiente de la misma, el cual vamos a tocar más adelante. Y llegamos al punto recomendaciones al ingreso. Al momento del ingreso, deben identificarse las pacientes con factores de riesgo de distosia de hombros y para ello se revisará lo siguiente: el índice de masa corporal, la ganancia ponderal durante la gestación, el resultado del screening de diabetes gestacional, porque debe seguirse a la madre con intolerancia oral a la glucosa anormal, glucemias anormales y diabetes mellitus. También hay que evaluar el peso fetal estimado, sobre todo antes de una inducción del parto en las pacientes de riesgo, como son las obesas, las diabéticas, antecedentes de macrosomía o distosias de hombro, etc. Valorar o realizar ecografía para calcular el peso fetal estimado si no se dispone de uno reciente, que tiene que ser de menos de 15 días. Recuerden que la ecografía tiene un margen de error del 10% y una sensibilidad para macrosomía del 60%. También evaluar si hay antecedentes de cesáreas previas y cuál fue su indicación, los antecedentes de distosia de hombro y, por supuesto, el antecedente de macrosomía. En el caso de que exista el antecedente de una distosia de hombros previa, se individualizará cada caso y se llegará a un consenso con la paciente con respecto a la vía del parto. El único punto en que podemos realizar profilaxis de la macrosomía es en el control anteparto, ajustando la alimentación de las pacientes obesas, evitando ganancias ponderales excesivas y manteniendo la gestante diabética con un buen control metabólico que evite la hiperglucemia. Se debe considerar cesárea en pacientes no diabéticas con fetos cuyo peso fetal estimado es mayor de 5 kilos. Pacientes diabéticas con fetos cuyo peso fetal estimado es mayor de 4 kilos 500. Pacientes que tengan antecedentes de partos previos complicados con distosia de hombros severa o parálisis del plexo braquial. Y pacientes con segundo estadio prolongado.